en la efeméride de los 20 años de la asunción de Néstor. Y justamente ese día quiero que repasemos algunos archivos. Por ejemplo, el primero, la movilización en la calle. Esto es un archivo de Punto Doc, programa que conducía Daniel Tonietti, que tiene un archivo espectacular de esas fechas. Venimos de Polvorines. ¿Y para qué vienen? A ver a nuestro presidente. ¿Qué esperan de Kirchner? Lo mejor. Lo mejor. ¿Hay esperanza en Kirchner? Quiero creer que sí, y tal vez sea una de las últimas que tengamos. Se las nota entusiasmadas. ¿Por qué vinieron? Porque somos peronistas. Queremos un país con trabajo, con honestidad y que vaya adelante todo. Para todos los argentinos, una buena Argentina. Tengo un hijo que se fue afuera y tengo mucho dolor en el alma. Porque acá no tiene ninguna perspectiva. Se fue con su familia, con una mano atrás y otra adelante, como decimos los argentinos. Tengo mucha pena y con la esperanza que él vuelva a su tierra. Qué lindo sería poder encontrar a esta señora, ¿no? Y saber si volvió su hijo o no. Bueno, vamos a repasar muchos de estos archivos. Vamos a hablar con al menos un ministro de aquel gabinete, de aquel primer gabinete de Néstor Kirchner, más puntualmente con su ministro de Relaciones Exteriores y Culto, es decir, con su primer canciller. ¿Lo puedo anunciar esto, Felu? Menos mal porque ya lo anuncié, porque tendría que preguntar esto antes. Vamos a hablar con Rafael Bielsa en un ratito. Vamos a ver si podemos hablar con algún otro, pero me interesa particularmente hablar con Rafael Bielsa para entender con qué mundo se encontró Kirchner, qué de aquello que se hizo se puede hacer y qué no, y qué de lo que no se podía hacer en aquel momento quizás podemos recrearlo o podemos inaugurarlo en esta historia a la cual le quedan todavía muchísimos capítulos. Ganemos las elecciones, perdamos, nos vaya bien, nos vaya mal, obviamente la historia sigue. Y quien ha protagonizado muchos capítulos de la historia y estuvo presente, Néstor Kirchner, recuerdo que le habían preguntado a Kirchner antes de asumir, ¿lo vas a invitar a Fidel Castro? Y él dijo, no sé porque no me encargo yo, les encarga el gobierno saliente de esas invitaciones. No sé si era cierto o no, quizás se lo podemos preguntar a Rafael Bielsa en un ratito. Sí. No sé qué habrá pasado puntualmente con el hijo de esa señora. Sí recuerdo en 2014, 2015 haber leído la estadística. El 80%. De que habían vuelto, de los que se fueron en el habían vuelto más incluso a la Argentina. Sí, exactamente. Así que es muy probable que haya vuelto. Sí. De los que se fueron a España, datos del Ministerio de Trabajo de España había dicho que de los que se habían ido en el 2001, mi viejo por ejemplo, habían vuelto más del 80%. ¿Lo vemos a Fidel Castro en esa asunción? Comandante, ¿cómo le va, comandante? Lo que se vivió con la llegada de Fidel Castro, se están viviendo aplausos, lo está aplaudiendo la gente. La entrega de los atributos del mando al señor presidente de la nación. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. El flaco Fioja a su derecha, Scioli a su izquierda. Che, me copé con esto, me parece que vamos a ver un par. Vamos a ver un par. Tenemos varios archivos de aquel día, gracias a Daniel Tonietti, que nos lo prestó, que lo subió. ¿Esto está subido a YouTube o es un préstamo? Bueno, sea como sea, gracias por haberlo registrado, compañero Daniel, y tenemos varios archivos de ese día, por supuesto. ¿Si vos querías decir algo? No, creo que no. Creo que ok, porque te vi como... No, creo que no, que no. No, sí pienso en quién, porque también en aquel momento había una vacancia un poco simbólica de dirigencias, de lo que fuera.
y como que decimos, sí, estuvimos en momentos en los que parecía que no había nada y apareció este tipo, y ahora sí hay una distancia en los que parece que no hay nada y ya está Milei. Y eso a mí Mira, viste, me pone un poco más pesimista para compensar. Pero te lo revierto, no, te lo rebato. Ah, qué bueno, mira, servida está. Esas elecciones salió primero Menem, Sí, 24%. Segundo Kirchner, 22%. sí. Tercero López Murphy, 17%. O sea, estuvimos a 5 puntos de que el balotaje fue a Menem López Murphy, gente. No hay salida. No hay La salida salida. es Ezeiza. La salida completa y anda a llegar. Y después no me acuerdo quién estaba, creo que era Carrió. Y Rodríguez Sá, si no me equivoco. Sí. Yo lo he dicho acá alguna vez con muchísimo menos marco teórico de lo que vos acabas de desarrollar de alguna forma. ¿Cuál? Que es que Argentina va a seguir existiendo. Sí. Y me refiero a eso, a que el pueblo argentino siempre tiene algo más para dar, siempre tiene un poco más de fuerza de la que uno cree. Y bueno, a veces cuando uno dice que hay que tener fe o esperanza, pareciera que está invitando a reposarse y a esperar a que algo pase. Obviamente que hay que tener un rol activo muchas veces, pero digo, también con el optimismo de que eso va a pasar, ¿no? Obviamente. Porque si no, estamos todos acá sentados esperando el apocalipsis de la Argentina y que mañana venga un tipo con una llave y lo cierre, y eso no va a pasar. No va a pasar. Y además, porque este tipo y esta tipa, Néstor y Cristina, transformaron la Argentina y dejaron realmente, no una, dos, tres, no sé cuántas generaciones de argentinos y argentinas comprometidas con el destino de la patria. Y eso, la verdad, que pueden perseguir, pueden proscribir, pueden estigmatizar. Pero no pueden contra un pueblo entero. ¿Cómo llevará un poco más de tiempo? Un poco menos, no lo sabemos, depende de nosotros. Pero por supuesto, este país es indestructible. Este pueblo es indestructible. Néstor en la jura de ministros. Nos salteamos el tercero, Joa, y ponemos Néstor en la jura de ministros. Pará, y otra cosa quería decir. Milei, dale, no pasa nada. No pasa nada. No minimicemos porque no ya esa estrategia pasa nada. Después lo cortan. Pasa. Si van a cortar el mío, que sea, tengo pánico a ese tipo. Ahora sí le voy a tener pánico a Milei, pero con la mano abierta le pego un cachetazo. Sí. Néstor en la jura de ministros, Joa. Vemos al presidente. Lupo. Por la paz. Le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos que estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Estuviste, Néstor, la verdad que estuviste. Acá me dice Emilio Laszlo que se puede ver la cobertura completa en el canal de YouTube de Daniel Tonietti. Así que ahí lo pueden buscar. Ya hay gente que se está suscribiendo de una forma. No. Lupo, preguntan. Sí, a Néstor durante su adolescencia le decían Lupín, porque se parecía a un personaje, un dibujito de un aviador que se llamaba Lupin, con doble O. Si lo ven. ¿Y al gato le pusiste el nombre por Néstor o por el aviador? No, por Néstor. Yo pensé que era algo policial. Lupo y Lupín. Así le decían a Kirchner. Sus amigos de la adolescencia. Así que supongo que ahí había amigos suyos de joven. Andás a ver. Igual, boludo. ¿Qué? Lupín. ¿Viste? Es igual. Es con U. Es igual. Es idéntico. Es igual. ¿La podemos ver a Cristina, che? ¿Uno, Vamos acercando lentamente. Permiso. Cristina. Oh, Cristina. Qué momento ¿no? ¿Estás feliz? Me emocioné mucho, fue en la calle con la gente, eso fue muy fuerte, estaban como locos, como que se lanzaban encima del auto que te querían tocar. La gente está con mucha esperanza, da la sensación que vuelve a confiar en la política. Sí, y eso es como que me da dolor de estómago, sinceramente, porque es como que tenés miedo de que pueda estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Suerte, Cristina. Gracias, Dani. Karina, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Emocionada también? Todo lo que dijo Cristina, igual. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Primera y segunda dama se disputan el torneo de belleza. ¿Sí? Ginés, un presidente
presidente de Racing es una ventaja muy grande, ¿o no? La ventaja de Racing. Lo mismo con la gorrita. Estaba divino con la gorrita, me encantó de la gorrita. ¿Cómo le va, Lizo? ¿Cómo le va? Vecino. Mucho éxito. ¿Cuál es la lucha más? ¿Cuál es la lucha más fuerte? ¿Con Independiente o con los laboratorios? No hay que luchar contra nadie, hay que ganar, tenemos que seguir ganando a los argentinos, entre ellos por supuesto Racing. Mirá Wiener. Che, voy a hacer una pregunta muy boluda, perdón. No había tanta camarita, ¿no? No había debía tener una cámara, Daniel, porque... Una camarita debía tener. Debía tener una de mano. El arco político es muy parecido al de hace 20 años al de ahora. Y ahí hay muchas similitudes y se le suma los hijos de la generación diezmada, que es toda esa generación de pibes que en el 2001 se estaba cagando a palos, los estaban cagando a palos en la Plaza de Mayo y fue la única cámara periodística ahí esa tarde. Y que hoy son funcionarios, ¿no? Repasemos, mirá, por ejemplo, ¿puedo alterar el orden un poco, Joa? Poneme el 1H máximo. Por favor. Está, saludo del presidente desde el balcón, Cristina Fernández desde el balcón, todo el gabinete exclusivo para Punto Doc, un momento de enorme emoción. ¿Vas a ser como Antonito de la pregunta? No, por Dios, no. ¿Cómo se siente que tu padre sea el presidente de la nación? Muy orgulloso. Muy orgulloso. ¿Qué expectativa tenemos, Máximo? La que tienen todos del otro lado ahí también. ¿Cuál? La que nos vaya bien, por todos. Bien, gente, lo dijimos al comienzo del programa y lo prometido es deuda. ¿Qué tenía Máximo ahí? Y 20 debía tener. Y Máximo es del 77, si no me equivoco, 77. O sea que tenía 20, 25, sí, exactamente. Decíamos que flor de gabinete que tenía Kirchner, prometimos que íbamos a hablar con un integrante de ese gabinete, para ser preciso, con el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el primero que tuvo Néstor Kirchner. Me refiero a Rafael Bielsa, actual embajador de Chile, que tuvo la gentileza de atendernos. Hola Rafael, mucho gusto. Acá Pedro, Marcos e Ivana, te saludamos en vivo para Gelatina. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola. Un gusto escucharlos. Nosotros estamos un poco, bueno, hablo a título personal, Rafael, un poco conmovidos, un poco nostálgicos y también ansiosos y expectantes por lo que va a suceder mañana. ¿Qué te pasa a vos con esta fecha? ¿A qué te rememora? ¿Con qué te conecta? Bueno, las imágenes de recién son muy movilizadoras para mí, me dan una melancolía, una enorme nostalgia. Ya no tengo más al amigo, qué sé yo, veo que siento todo lo que hemos perdido, inclusive en términos de una oportunidad histórica. Yo me acuerdo de 2 o 3 cosas de eso ayer. Por ejemplo, la racionalidad de la economía, ¿no? No se hablaba del dólar, casi prácticamente no había inflación, las conductas eran previsibles. Me parecía en ese momento, me lo sigue pareciendo, que algo que ver tuvo en esa conducta el frenazo frente al abismo de los episodios del 2001 y comienzo del 2002. Uh-huh. Entonces, fuimos capaces de eso. Lo que pasa es que luego, es un caso rarísimo de las partes urbanas y de clase media, de individuos, nosotros los argentinos, que a medida que nos sentimos más seguros de que no nos vamos a caer, nos volvemos a acercar, en vez de seguir alejándonos. Estamos todo el tiempo jugando con cosas con las que no debiéramos jugar. Rafael, te voy a hacer una personal, quizás no tan política. ¿Cómo lo conociste a Kirchner? ¿Te acordás ese día? ¿Qué impresión te dio? Cuando uno conoce a Néstor Kirchner, ¿se da cuenta que está un dirigente que va a ocupar en la historia el lugar que ocupó? ¿Te sorprendió? ¿Cómo fue esa historia? A mí me lo presentó el Topo Devoto, que era mi mejor amigo a fines de los 80.
Él era en ese momento, era o estaba por ser intendente de Santa Cruz. Y el Topo le daba una mano con la campaña y era amigote. Fuimos a comer, me acuerdo, y bueno, a mí me cayó muy bien, desde ya que no tengo la aptitud de predicción que tienen otros connotados políticos, y de ninguna manera me imaginé que iba a ser lo que Néstor fue, como que tampoco me imaginé que lo íbamos a perder tan pronto, ¿no? Cuando teníamos, yo sentía que había una década más de influencia en las políticas públicas de él, en lo particular. Eso es lo que les puedo decir. Comimos en un restaurante que a él le gustaba mucho, creo que se llamaba Teatriz, un restaurante que quedaba en la calle Riobamba y Arenales, por ahí. No te escuché lo último, perdón. ¿Qué me dijiste, Rafael, al final? Es como si lo estuviera viendo. Claro. En este momento. Claro. ¿Y cómo fue que te convocan a vos para ser canciller? ¿Cómo te llega esa propuesta? ¿Llega a través de Kirchner propiamente? ¿Lo hablaste con él? ¿Dudaste en aceptar el cargo? ¿Cómo fue ese primer gabinete? Mira, el día 8 de mayo del 2002, o sea, un año antes, me llamó Néstor para que fuera a tener una charla con él en Santa Cruz, en la casa de Santa Cruz en Buenos Aires. Sí. Fui, charlamos, estuvimos hablando muchísimo tiempo, como 3 horas. Y cuando había algo de ustedes, me acuerdo de uno de página 12, Tagliaferro, si no me falla la memoria, que me preguntó haciendo guardia, ¿no? Porque ustedes se acuerdan de esa elección de 6 candidatos, ¿no? Un candidato, digamos, de la izquierda, del sector que expresaba, un candidato del centro, un candidato partidocrático. Y en la oposición pasaba lo mismo. López Murphy, el candidato, digamos, rupturista, la izquierda la representaba Elisa Carrió, y había una expresión partidocrática que era Leopoldo Moró, si no me falla la memoria. Correcto. Bueno, y nosotros, bueno, lo que dijeron ustedes, Néstor, Menem y Rodríguez Sáenz. Y entonces, cuando salgo, yo era candidato a jefe de gobierno. Cuando salgo, le dije al periodista, me hizo alguna pregunta y yo le dije, mira, independientemente de que Néstor Kirchner me apoye o no me apoye a mí para ser candidato a jefe de gobierno, lo que sea, mi candidato para ser presidente es Néstor Kirchner. Porque lo sentí hablando con él y pues yo pensaba que nosotros teníamos un país sobrepensado y subejecutado. Entonces, le di tanta pasión por entender el poder como instrumento para cambiar cosas que no le gustaban, que dije, necesitamos. Naturalmente medía 1.80 en esa medía más de altura que en las encuestas. Sí, totalmente. No era un candidato, digamos, para hacer una apuesta ganadora. Pero yo sentí que era lo que necesitábamos y bueno, y sigo pensando que ese sentimiento se correspondió con la realidad. Rafael, te voy a hacer las últimas 2, al menos por mi parte. La primera tiene que ver con tratar de eludir la nostalgia. Yo, la verdad, soy muy nostálgico cuando repaso la historia. ¿De qué manera podemos servirnos de esa historia para poder desafiar el presente? ¿Qué de aquello que se hizo en el 2003, en esa gesta realmente patriótica que fue el gobierno de Néstor, los gobiernos de Cristina, y que a medida que va pasando el tiempo lo vemos realmente casi en sepia, ¿no? Y van pasando los años y forma parte más de la historia que del presente, y quiero tratar de evitar eso. ¿Cómo podemos con esa historia, con Néstor, con Cristina, con ese gabinete, con ese gobierno, desafiar este presente tan complicado? Mirá, una fórmula. No tengo una fórmula, pero lo que sí quiero decir es que me parece que la Argentina está muy cerca o
o ya estamos en la ruptura del pacto social, la ruptura del pacto de convivencia, porque esa historia no la interpretamos ni siquiera parecido. Entonces no tenemos esas glorias comunes, que es uno de los requisitos de una nación, compartir las del pasado. Aunque hay cosas objetivas que deberían ser motivo de respeto y de consideración por parte de todo el mundo, como por ejemplo el rescate de las cuotas y la salida de la relación de vasallaje con el Fondo Monetario Internacional. Uno se olvida, a fuerza de repetir siempre lo mismo, que Paul O'Neill nos había dicho que íbamos a arder en el desierto como pecadores por tener las deudas que teníamos, y nos daban recetas de todos lados. Venía Nup Singh, un funcionario de segunda o tercera del Fondo Monetario, y su habitación se convertía en un besamano durante una semana, capturaba las planas de los diarios, primeras planas. Bueno, sin embargo no coincidimos con esa lectura. Entonces, al no coincidimos. Hay quienes terraplanísticamente niegan hechos objetivos. Entonces, es muy difícil que es muy difícil no ser melancólico, cosa que por lo demás no me parece nada mal, y no vos que sos joven, pero yo tengo derecho a ser melancólico. Me gané el derecho a ser melancólico, ¿entendés? Entonces, vos me decís, ¿cómo podemos aprovecharlo? Y bueno, tendríamos que aprovecharlo en primer lugar poniéndonos de acuerdo en qué cosas vamos a imitar. Hay muchas cosas que debiéramos imitar, ¿no es cierto? Por ejemplo, una vez le dije a Néstor, tenía dos obsesiones, que eran de política exterior. Una de esas dos obsesiones era desendeudarnos. Néstor, pero no es un crédito caro el del fondo. No, dice, lo que pasa, más allá de que sea o no sea caro, independientemente de que a él le gustaba ser siempre el acreedor de la narrativa, no el deudor. ¿No? Entonces, ese es el mismo siendo el deudor. Pero él decía, escúchame, no pierdo la posibilidad de la iniciativa política. Vienen estos tipos, vienen estos funcionarios internacionales y me roban la agenda una semana. Y yo los tengo que recibir, o mi ministro de Economía, Roberto, los tiene que recibir. Entonces, hay que desendeudarse, porque una cuestión soberana tiene que ver con recuperar una parte de la soberanía, que es que la política se exprese como se debe expresar. Bueno, ese tipo de actitud, ¿no es cierto? Esto no te decía, hay que alinearse con fulano y vamos a hacer una maniobra para conseguir la paz entre Irán. No, esas cosas, el país tenía muchos problemas. Entonces, no darse cuenta de que repetimos los errores que nos llevaron a aquella situación, me parece que es terraplanismo puro, es negar una evidencia a todas luces imitable, pero bueno, así somos. Rafael, un momento muy icónico también en cuanto a las relaciones exteriores fue esa foto de Lula, Evo, Chávez y Kirchner, que bueno, sigue circulando todavía tantos años después. En la actualidad, pensando en la cuestión regional, ¿ves alguna oportunidad también para recuperar algo? O sea, no sé, por lo menos porque volvió Lula, ¿o está desagregado también alrededor el panorama? No, a mi punto de vista no hay ninguna posibilidad, desde mi punto de vista. En primer lugar, porque en aquel momento esas expresiones, Chávez, Evo, Néstor, eran mucho más homogéneas y afectuosamente recíprocas de lo que hoy uno puede imaginar. Sí, yo he estado en decenas de esas reuniones antes de Evo, antes del advenimiento de Evo. Y la verdad es que había afecto entre esos tipos. A esos tipos les gustaba reunirse. Eso no determina una integración, ¿eh? Las integraciones son muy largas. Y eso es el hecho de lo largo que son las integraciones. Conspira hoy
cuando nadie tiene tiempo, cuando el tiempo es más veloz que nunca, en términos de la canción de David Lebón, el tiempo corre, no tener tiempo es tremendo para las integraciones. Y luego hay otra cosa, que es la siguiente. Una vez me dijo Schröder, era un almuerzo en Berlín y yo le insistía con el Mercosur, o el rudimento. Y él me dice, mire, usted me habla mucho de futuro. Sí, le digo, naturalmente. Y bueno, le digo, entonces, bueno, me dice, pero piensa en el pasado. Nosotros, que ganarnos, le escapábamos a 54 millones de muertos. Nadie pensaba en Schengen, en Maastricht, en Lisboa. La gente pensaba en, no queremos que nos vuelva esta destrucción y esta matanza. Bueno, yo hoy no veo que nosotros tengamos ninguna de las tres condiciones. Dinero, gente, las integraciones son caras, ¿no? Un liderazgo o dos, porque finalmente la europea se hizo sobre el esfuerzo de Adenauer, sobre el esfuerzo de Alcide de Gasperi, sobre el esfuerzo de Beck, sobre el esfuerzo de 6 tipos que eran como fueron los 3 o los 4 mosqueteros que mencionaban ustedes recién. Bueno, no veo ninguna de esas condiciones. Y además lo vivo todos los días. Los dignatarios tienen que postergar los pensamientos que son permanentes en aras a los pensamientos que son de coyuntura, porque son muy urgentes, muy acuciantes, muy dolorosos. Entonces, eso es algo que hay que entenderlo. No le veo el sentido de batir el parche con cosas que son lindas para decir y para que uno se sienta bien diciéndolas, claro, pero muy difíciles de llevar adelante. Rafael, dijiste que vos te ganaste el derecho de ser nostálgico. Nosotros todavía estamos atravesando la parte de las obligaciones y estamos obligados a ser optimistas, que no es, digamos, contradictorio con lo que vos señalabas. Cristina habló el otro día de los hijos de la generación diezmada, es decir, los hijos de la generación de ustedes, independientemente de la cuestión biológica, que seamos hijos puntualmente, aunque sé que la nueva generación de los Bielsa también son militantes. ¿Qué podés decirnos a los que somos hijos de esa generación o decirle a los hijos de esa generación sobre los desafíos que nos toca en este presente y en el futuro cercano? Mirá, lo que le digo más o menos a mis hijos, a los dos mayores que tienen tu edad y a sus amigos, habíamos armado un grupo de política exterior, funcionó 3 o 4 años, muy lindo. El tema no es lo que yo tengo para decir, sino lo que ellos necesitan saber. Y después ellos que elijan si lo prefieren formulado a mi modo o lo prefieren formulado a otro modo. O sea, me parece que vos diste en el clavo de un problema esencial de la política al uso nostro, que es pensar que un vivo, retirándose, tiene algo para decirle a los jóvenes. No, un político en activo tiene mucho para escuchar de los jóvenes, porque nuestra tarea es facilitarles el tránsito, facilitárselo, no obturarle el camino, diciendo, no, lo que ustedes hacen, no, qué lindo. Yo soy nostálgico, porque siempre tiene que haber un amargo obrero en la familia, ¿cierto? Y yo los veo a ustedes optimistas y a mis hijos también, decirles a ustedes dicen, y a mí me llena de dicha. Ahora, no es mi rol en la vida, en lo que me quede de vida. ¿Mi rol cuál es? Que para ustedes sea posible, dar una manito, a ustedes les resulte posible, seguir creciendo, seguir cambiando la Argentina y no sufrir las enormidades de la generación que fue padre de los hijos de los desaparecidos tuvo que en mi generación. Claro. Nombrabas a la familia, Rafael, no te saco más tiempo con esto, le dedicamos un bloque entero la semana pasada a la asunción de Marcelo, de tu hermano, como técnico de Uruguay. Si no te molesta, te saco la última pregunta vinculada a eso. ¿Cómo lo ves al loco Bielsa al frente de la selección charrúa?
No, bueno, a ver, lo veo como siempre que inicie un proceso, ¿no? Me pone muy nervioso esta situación, porque es como, Newell juega esta noche, y entonces, hasta que no se jugó el partido, yo estoy en vilo. Y la situación es la misma, ¿no? Hasta que no le arruga, no vea el dispositivo táctico, no vea si consigue la dinámica, el cambio, por los cambios posicionales, no me voy a quedar tranquilo. Me parece que buen material. Bien. Barcelona, Uruguay. Muy buen material juvenil. Por supuesto, padeceré una nueva servidumbre. Ahora la selección de Uruguay. Rafael Bielsa, embajador de la República Argentina en Chile, nuestro país hermano, primer ministro de Relaciones Exteriores y Culto del gobierno de Néstor Kirchner, militante, peronista de toda la vida. Muchísimas gracias por habernos atendido, por la gentileza de haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes. Un beso. Un abrazo. Hablábamos entonces con Rafael Bielsa. Buenísima la charla, me encantó. Me Él encantó. es un mega capo. Un capo. La primera vez que fui a la cancha en mi vida fue gracias a Rafael Bielsa. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque un amigo de mi viejo, creo que lo conocía, algo así, nos consiguió entradas porque estaba Bielsa de técnico. Mirá. Y fuimos a ver Argentina-Brasil. Mirá. Voy a pedirte si puede ser, Alberto Fernández, Aníbal, Vélez y Labaña, el 1F, Joa, por favor, mientras seguimos repasando el archivo de aquel histórico 25 de mayo del 2003. Casi como emocionado, ¿no? ¿Estás emocionado? Si me jodes mucho me pongo a llorar, así que no me jodas. ¿Cuál es la expectativa que tiene que tener la gente en este gobierno? La expectativa de que vamos a poner todo el esfuerzo en que las cosas salgan bien. Que siempre soñamos con llegar hasta aquí y bueno, llegamos. Ahora si las cosas salen mal es culpa nuestra. Ya hay mucha gente en la calle, mucha esperanza, ¿no? Me pareció bárbaro que eso pasaba. Hace un año y pico atrás era inimaginable. Gustavo, volviste a jugar como ministro. Esperemos que esta vez sea mucho mejor que aquella vez que fuiste ministro de Menem. ¿Eh? Está muy bien. ¿Tenés zapatos blancos ahora? Tengo los mismos de hace 10 años. Sí, los mismos zapatos blancos. Esperemos que no te encontrés como un lodazal. ¿Qué expectativas tiene que tener la gente en su economía personal? Todos vamos a trabajar seguro empujando para el mismo lado. No le va a poder echar la culpa a su antecesor, ¿eh? No, al revés, agradezco la herencia que me ha dejado mi antecesor. Su antecesor. Era él, sí. Era él mismo, claro. Ay, perdón, se me está cerrando un poquito el pecho, gente. Nada grave. Nada grave. Espero, quiero creer. La última, que esta no la vi y me interesa cerrar con esto. Médico y Néstor Kirchner, ¿qué es esto? 1G. ¿Cómo es la salud del señor presidente? Excelente. ¿Qué le pasó exactamente? Un caparazo, le dieron con un flash en su intención de ir a saludar a la gente, superó la valla de la custodia, es una camarada, poca cosa, ya está solucionado. Presidente, lo quisimos acompañar, ¿cómo le va? No, este no fui yo, ¿eh? ¿Cómo le va? Sabe que la gente tiene una esperanza enorme, usted lo vio en las calles, la esperanza que tiene en este nuevo gobierno. Estoy muy agradecido a toda la gente, muy agradecido a todos. La responsabilidad es grande, pero tenemos que estar a la altura. Muchas gracias. Tenemos que estar a la altura de la historia y de las circunstancias. Vamos a trabajar con tremendo esfuerzo. ¿Le emocionó de alguna manera la visita de todos los jefes de Estado? Me emocionó, pero lo que me terminó de romper el corazón fue la gente. Volví a ver renacer la esperanza de los argentinos. Ese cariño, ese afecto. La verdad, Daniel, que la gente vuelve a confiar en la política. ¿Usted sabe la responsabilidad que es eso? es muy grande. Ahí estaba. La gente vuelve a confiar. Esto sucedió hace 20 años, tenemos la responsabilidad de trabajar con muchísimo esfuerzo. Decía Kirchner, la verdad, compañeros, esa generación estuvo a la altura. Esperemos estar a la altura nosotros también. Vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño. Hoy se respira viento sur, arranca la canción. Que hable por él. ¿Vos estás con el pecho cerrado? Yo estoy con el pecho cerrado. Pero viento sur, no bien. Hoy se respira viento sur. Viento sur, con B corta. Esto es Lisandro Aristimuño, tu nombre y el mío, hasta las 3 de la tarde.